Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da gusto saludarles y en esta hora quiero hablarles acerca de la interpretación bíblica en lo que respecta a la parte fundamental también, que es el análisis léxico-sintáctico. Sin lugar a dudas, interpretar la Biblia requiere, además de la preparación espiritual, poder prepararse en cuanto a la cuestión del análisis léxico sintáctico de las palabras, porque realmente lo que es el análisis léxico sintáctico es poder interpretar o poder encontrar el significado de las palabras que el autor trata de expresar para poderlo entender. Comúnmente interpretamos, o la mayoría de los hermanos se interpretan lo que ellos consideran, pero se pierde esa parte de poder interpretar lo que el autor quiso decir, cuál fue su forma de pensar. Entonces, al hacer el análisis léxico-sintáctico, se descubre el significado de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo se puede entender lo que el autor dice. Es importante entonces tomar en cuenta los elementos fundamentales para poderlo hacer y no cometer errores. Dentro de esto tenemos algunos pasos que se sugieren para poder hacer este análisis de la palabra léxico y sintáctico. Primero, identificar la forma literaria general. O sea, necesitamos identificar cuál es la forma en la cual está escrita o escrito esa parte que vamos a analizar del texto. Hay tres formas de escritura literaria y tenemos nosotros ahí que es la prosa. Es normalmente lo que nosotros escribimos. Cuando se escribe en prosa es cuando hacemos narrativas, cuando escribimos, cuando se menciona en la Biblia. La mayor parte de la Biblia está escrito en prosa. Pero también hay otro lenguaje literario que es la poesía. Un tercio de la Biblia está escrito en poesía. Es decir, esa parte hay que entenderla porque la poesía contiene lenguaje figurativo y la prosa es un lenguaje literal. Entonces hay que poder identificar de qué manera está escrito y la otra forma literaria es la literatura apocalíptica. Normalmente, pues aquí está el Apocalipsis y el libro de Daniel. Es un lenguaje apocalíptico en donde hay que poder interpretar cada palabra para no cometer errores. Entonces, lo primero es identificar la forma literaria en la cual está escrito el texto, si es prosa, si es poesía o es lenguaje apocalíptico o literatura apocalíptica. Número dos, es importante trazar el desarrollo del tema del autor e indicar cómo el pasaje armoniza con el contexto, es decir, interpretar el contexto donde se escribe precisamente el texto, cómo se escribe, cómo se redacta para poderlo interpretar, cuál es la situación geográfica, la historia, el momento que se está viviendo. Otro elemento importante es identificar las divisiones naturales, es decir, los párrafos, las oraciones del texto, poder identificarlos a cada uno de ellos. Y de la misma manera es importante también identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones, indicar cómo ayudan al entendimiento de la progresión del pensamiento del autor. O sea, la Biblia está dividida en versículos, pero normalmente capítulos, pero normalmente no está, el escrito original no está así. Entonces hay que tener cuidado para no separar una palabra de la idea del autor y poder interpretar otra interpretación que no sea la correcta, sino errónea. También es muy importante determinar lo que significan las palabras tomadas individualmente, o sea, identificar
múltiples significados que una palabra tenía en su tiempo y su cultura. O sea, eso es importante, los modismos, analizar la sintaxis para indicar cómo contribuye al entendimiento del pasaje, es decir, cuál es la estructura de la palabra, su sintaxis, cómo está escrita, a qué se refiere, porque hay palabras y aquí entra la connotación y la denotación. O sea, la denotación es el lenguaje literal y la connotación es un lenguaje figurado. Y por último, es importante poner el resultado del análisis en palabras no técnicas, fáciles de entender, de que la persona que nos escucha entienda con claridad el significado de lo que el autor dice, lo que nosotros interpretamos. Entonces es fundamental que nosotros podamos hacer este análisis léxico-sintáctico de la palabra para poderla entender. Yo te invito a hacer esta práctica en el nombre del Señor y con la guía del Espíritu Santo podrás alcanzar bendiciones para tu vida. Dios te bendiga.